Bienvenidos a Noches Aterradoras. En el video de hoy exploraremos dos relatos estremecedores que nos llevarán a los rincones más oscuros del pasado y el terror sobrenatural. Prepárense para sumergirse en la hacienda La Soledad, una antigua mansión en Jalisco, donde los ecos de la Revolución Mexicana siguen atormentando a sus habitantes, y descubran los horrores que enfrentan Leticia y Valeria en su inquietante verano en la hacienda familiar. Luego viajaremos a Los ecos de la Revolución en casa del abuelo, un relato que nos revela cómo los fantasmas de una antigua casa en Jalisco siguen reviviendo los eventos trágicos de la Revolución. Asegúrate de estar en un lugar cómodo y preparado para un viaje al corazón del miedo. Primera historia: Ecos de la Revolución en casa del abuelo. Nunca pensé que una casa podría tener tanta vida después de la muerte, pero ahora que estoy aquí, atrapado en la casa de mi abuelo, parece que la vida y la muerte coexisten en cada rincón. Mi hermano Alejandro y yo llegamos a San Miguel por razones que aún no termino de entender. Mamá acababa de morir y papá, quizás buscando escapar de su propio dolor, nos envió a pasar el verano con don Jacinto, nuestro abuelo. Desde el primer día, esa casa vieja y decadente nos recibió con una sensación pesada, como si hubiera estado esperando nuestra llegada para revivir viejas heridas. La casa está en las afueras del pueblo, rodeada de campos secos y cercas de alambre oxidado. Nada más entrar, las fotografías colgadas en las paredes me pusieron la piel de gallina. Hombres y mujeres con miradas serias, algunos en uniforme militar, todos envueltos en ese tono sepia que hace que lo antiguo parezca aún más aterrador. El abuelo no decía mucho, nos mostró nuestras habitaciones y se encerró en su estudio, como si quisiera mantenernos al margen de algo que no quería compartir. Alejandro y yo comenzamos a explorar la casa durante los días siguientes. No era por curiosidad, sino porque no había nada más que hacer. La televisión no funcionaba bien y la señal del teléfono era prácticamente inexistente. Descubrimos una vieja bodega en el patio trasero, llena de cosas que parecían salidas de un museo de la Revolución: rifles oxidados, sables, uniformes sucios y cartas viejas. Alejandro encontró un diario cubierto de polvo que perteneció a un tal Genaro Salazar, un capitán revolucionario que peleó en estas tierras. Las páginas estaban llenas de relatos de batallas, traiciones y ejecuciones, narrados con un detalle tan vívido que casi podíamos sentir el miedo y la desesperación de aquellos días. El primer evento extraño ocurrió una madrugada. Desperté sobresaltado, sin saber exactamente por qué. Alejandro ya estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio. Lo llamé, pero no me respondió. Cuando me acerqué, lo vi pálido, sus ojos fijos en algo que no podía ver. Me tomó varios segundos notarlo. Una figura borrosa caminaba lentamente por el jardín, vestida con un uniforme militar desgastado. Pensé que se trataba de un ladrón. El hombre desapareció ante nuestros ojos, disolviéndose en la oscuridad. Desde esa noche, las cosas cambiaron en la casa. Cada vez que abríamos los ojos, parecía que el pasado se colaba en la casa, reclamando lo que le pertenecía. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché los sonidos lejanos de tambores y trompetas, como si una marcha militar estuviera cruzando el pasillo. Abrí la puerta de mi habitación y ahí estaba Alejandro, mirando la escalera. Bajamos juntos y vimos sombras moverse entre la sala y el comedor. Podíamos oír susurros, órdenes gritadas, el llanto de alguien suplicando. Las sombras se movían como si recrearan una escena que solo nosotros podíamos ver.
Alejandro intentó grabar con su teléfono, pero el teléfono no encendía. El abuelo, por alguna razón, nunca parecía notar nada. Cuando le conté lo que habíamos visto, simplemente se limitó a decir que la casa tenía muchos recuerdos. No sé si estaba negando lo que ocurría o si ya se había acostumbrado a vivir con esos fantasmas. Pero no era solo la casa, también el pueblo. En nuestras breves salidas, escuchábamos historias de extrañas apariciones en la plaza y de una mujer vestida de blanco que pedía ayuda en la carretera. Todo el pueblo parecía envuelto en esa atmósfera pesada, como si los muertos nunca se hubieran ido. Una noche, mientras cenábamos, Alejandro dejó caer su vaso al suelo y sin previo aviso comenzó a luchar por respirar. Parecía como si alguien estuviera apretándole el cuello con una fuerza inhumana. Corrí hacia él, intenté apartar lo que fuera que lo estaba asfixiando, pero mis manos no encontraron nada. Sus ojos estaban desorbitados y su rostro se tornaba morado. Los muebles comenzaron a temblar y el sonido de botas golpeando el suelo resonó en toda la cocina, como si un grupo de soldados marchara a nuestro alrededor, invisibles. De repente, Alejandro fue liberado y cayó al suelo, respirando con dificultad. Esa noche no pudimos dormir. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir las manos invisibles que habían intentado llevárselo. Una tarde, Alejandro y yo decidimos no explorar más. Nos quedamos en la sala, tratando de ignorar los ruidos que venían del patio. Sin embargo, algo llamó mi atención. Una mujer estaba sentada en la banca de piedra que apenas se mantenía en pie. Llevaba un vestido blanco, manchado de tierra, y su cabello estaba enredado, como si hubiera sido arrastrada por el suelo. Alejandro también la vio, y sin pensarlo, salimos corriendo hacia el patio. La mujer se levantó lentamente. Sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. Nos miró con unos ojos vacíos, llenos de tristeza. Antes de que pudiéramos reaccionar, señaló hacia la casa y se desvaneció en el aire. Esa misma noche, escuchamos su llanto en la cocina. Al entrar, vimos sus huellas mojadas en el suelo, formando un rastro que se perdía en la oscuridad del pasillo. No sé cómo explicar lo que sucedió después. Estábamos cenando. Todo era normal. De repente, los platos comenzaron a temblar y las sillas se arrastraron solas. El abuelo se quedó inmóvil, su mirada perdida. Alejandro y yo nos quedamos paralizados cuando vimos cómo el comedor se llenaba de figuras traslúcidas, soldados y campesinos, todos enfrentados en una batalla feroz. Los sonidos de los disparos y gritos eran ensordecedores, pero ninguno de los espectros parecía notarnos. Un hombre cayó al suelo, justo a nuestros pies, su rostro cubierto de sangre, pidiendo ayuda con la mirada antes de desvanecerse. Alejandro intentó levantarse, pero una bala invisible atravesó la mesa, haciendo que se echara hacia atrás. No hubo sangre, pero el impacto fue tan real que ambos sentimos el terror de la guerra como si estuviéramos allí. Cuando todo se calmó, el comedor quedó intacto, pero la sensación de haber sobrevivido a una batalla real nos dejó marcados. Otro día, mientras Alejandro revisaba nuevamente el diario del capitán Salazar, tuvimos una de las experiencias más aterradoras. Los relatos hablaban de un pozo cerca de la casa, utilizado en su tiempo para ocultar cuerpos durante la guerra. Decidimos buscarlo, llevados por una mezcla de morbo y curiosidad. El pozo estaba casi escondido bajo la maleza y, aunque parecía seco, cuando nos asomamos, sentimos un frío que nos heló los huesos. De repente, Alejandro se desplomó. Se quedó inmóvil por unos segundos y luego comenzó a hablar en voz baja, describiendo lo que veía.
cuerpos apilados, hombres y mujeres con los ojos abiertos, como si aún estuvieran conscientes de su tragedia. Lo saqué del trance como pude, pero desde ese día, Alejandro ya no fue el mismo. Las visiones comenzaron a invadir nuestros días, no solo las noches. Veíamos soldados caminar por los pasillos, hombres heridos y sangrando arrastrándose por el suelo, buscando sus rifles o pidiendo agua. Una mañana me topé con un joven soldado en la cocina. Su rostro estaba desfigurado y sus ojos vacíos me miraban fijamente. Desapareció en un parpadeo, pero el olor a pólvora se quedó conmigo todo el día. La casa se había transformado en un campo de batalla y nosotros éramos simples testigos atrapados en un ciclo de muerte y sufrimiento. Intentamos dejar la casa varias veces, pero cada vez que llegábamos a la puerta principal, algo nos empujaba a regresar. Era como si la casa se aferrara a nosotros, incapaz de dejarnos ir. Nos enfrentamos a los espectros de la revolución casi a diario, pero nunca pudimos ayudarlos ni alejarlos. Eran fragmentos de un pasado violento que no querían ser olvidados, y nosotros, dos chicos atrapados en un verano que parecía interminable, éramos su público cautivo. Hasta hoy, los ecos siguen. Los pasos en el pasillo no se detienen, los susurros de traición continúan y las sombras de soldados muertos siguen recreando sus últimas batallas. La casa no nos deja salir, no hay escapatoria de los fantasmas que se han quedado aquí, y cada día se siente más como una extensión del infierno de la revolución que vivieron. A veces me pregunto si algún día podremos escapar de aquí, o si simplemente nos convertiremos en parte de este lugar, atrapados como los soldados que no lograron encontrar paz. Cada rincón de la casa tiene una historia que contar, y nosotros somos testigos involuntarios de un pasado que se niega a descansar. El abuelo sigue encerrado en su estudio, ajeno a todo lo que sucede. Sus silencios son cada vez más largos y parece que ni siquiera nosotros existimos para él. Empiezo a pensar que él también ve lo que nosotros vemos, pero ha decidido ignorarlo, quizás porque aceptar la realidad lo destruiría. Alejandro y yo seguimos explorando, no por curiosidad, sino porque sentimos que si dejamos de hacerlo, los espectros se volverán más insistentes, más peligrosos. Las noches se han vuelto interminables. Los llantos, los gritos y las órdenes en un idioma de guerra que no entendemos se repiten como un disco rayado. Cada intento de dormir es interrumpido por susurros al oído o la sensación de manos invisibles que tiran de nuestras sábanas. No hay descanso para nosotros, ni de día ni de noche, y la casa parece consumirnos lentamente. A veces, Alejandro me pregunta si todo esto es real o si simplemente estamos perdiendo la cordura, atrapados en una pesadilla que no tiene fin. No sé qué responderle. Lo único que sé es que los ecos de la revolución continúan y nosotros seguimos atrapados en este juego macabro. Cada nuevo día nos trae una escena diferente: fusilamientos en el patio, niños jugando en la sala solo para desvanecerse en el aire, y soldados heridos buscando ayuda que no podemos darles. La historia sigue viva en esta casa y nosotros seguimos siendo parte de ella, sin un final a la vista. El miedo se ha vuelto parte de nosotros y aunque intentamos mantenernos fuertes, cada día nos roba un poco más de nuestra cordura. Las noches son un recordatorio constante de que algunas guerras nunca terminan y que algunos fantasmas nunca encuentran descanso. Y así seguimos, prisioneros de un pasado que no nos pertenece, pero que se niega a soltarnos. Segunda historia: la hacienda La Soledad. Mi nombre es Leticia y nunca pensé que una simple visita a la hacienda de mi abuela
pudiera convertirse en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó cuando mi hermana menor, Valeria, y yo fuimos enviadas a pasar el verano en la antigua Hacienda La Soledad, un lugar apartado y lleno de historias sombrías, ubicado en los alrededores de Lagos de Moreno, Jalisco. Mamá insistió en que pasar tiempo en el campo nos haría bien después del divorcio de nuestros padres. Supongo que pensaba que el aire fresco y la tranquilidad del campo nos ayudarían a olvidar, pero lo que no sabíamos era que la hacienda estaba plagada de los horrores de un pasado que se negaba a irse. La hacienda de mi abuela Consuelo, a diferencia de las casonas modernas, era un lugar arcaico, lleno de reliquias familiares y recuerdos polvorientos. Había retratos de nuestros antepasados colgando en cada pared, con esos rostros serios y miradas penetrantes que parecían seguirte a donde fueras. Al llegar, la abuela nos recibió con una sonrisa, pero había algo en su mirada que me puso nerviosa, una mezcla de tristeza y resignación que no podía explicar. Era como si ella supiera algo que nosotros no. Desde el primer día, Valeria y yo notamos que la hacienda tenía vida propia. Cada rincón parecía estar lleno de secretos, y las noches eran especialmente inquietantes. Los corredores oscuros se alargaban como si nunca terminaran, y los susurros eran constantes, como si las paredes estuvieran llenas de voces atrapadas que querían salir. La abuela nos dijo que esos sonidos eran solo el viento, pero ambas sabíamos que había algo más. Una de las primeras noches, Valeria y yo no podíamos dormir. Estábamos acostadas en la misma habitación, escuchando el crujir de la madera y el aullido del viento, cuando de repente el sonido de una campana nos sobresaltó. Provenía del patio central, donde la abuela guardaba un viejo carruaje que había pertenecido a nuestro bisabuelo, un general revolucionario. Miramos por la ventana y vimos, para nuestra sorpresa, una figura de pie junto al carruaje. Era un hombre vestido con un uniforme militar, su rostro cubierto de barro. Su mirada vacía se clavó en la nuestra por un segundo antes de que desapareciera en la oscuridad. No dormimos el resto de la noche. Los días siguientes, los sucesos extraños continuaron. Una tarde, mientras explorábamos el granero, Valeria y yo encontramos un baúl lleno de documentos y cartas antiguas. Eran relatos de soldados, notas sobre batallas y ejecuciones que habían tenido lugar en los campos cercanos. Una de las cartas hablaba de un desfile militar realizado en la hacienda para honrar a los caídos. Esa misma noche, Valeria y yo nos despertamos con el sonido de tambores y trompetas. Miramos por la ventana y vimos un desfile espectral avanzando por el patio, con soldados marchando en perfecta sincronía, pero sus cuerpos estaban descompuestos, sus rostros mostraban heridas de guerra y sus ojos vacíos reflejaban el dolor de sus últimas horas. Intentamos despertar a la abuela, pero ella no despertó. El comedor de la hacienda era un lugar majestuoso pero inquietante, con un enorme candelabro que colgaba en el centro y un largo tapiz que mostraba escenas de la vida rural. Una noche, Valeria y yo bajamos por un vaso de agua y encontramos la mesa dispuesta con platos antiguos y cubiertos de plata, como si se esperara una gran cena. Nos miramos confundidas, pues sabíamos que la abuela ya estaba dormida. De repente, las sillas comenzaron a moverse solas y, ante nuestros ojos, la habitación se llenó de figuras traslúcidas, hombres y mujeres con ropa de época, algunos heridos, otros ensangrentados, todos sentados alrededor de la mesa en silencio. Uno de los hombres, un capitán, alzó su copa y brindó por los caídos que nunca volverán.
Valeria y yo retrocedimos lentamente, temblando de miedo. Los fantasmas desaparecieron, pero la mesa quedó puesta, como si la cena estuviera destinada a repetirse una y otra vez. Una tarde, Valeria y yo encontramos un enorme espejo cubierto con una manta vieja en uno de los salones cerrados de la hacienda. La abuela siempre nos decía que nunca debíamos entrar a esa parte de la casa, pero la curiosidad nos ganó. Quitamos la manta y para nuestra sorpresa el espejo reflejaba algo que no estaba allí. En lugar de nuestras figuras, vimos a un hombre con uniforme revolucionario parado entre nosotros. Sus ojos estaban hundidos y vacíos, y su boca se movía como si intentara decirnos algo, pero no podíamos escucharlo. Intentamos alejarnos, pero nuestros reflejos permanecieron inmóviles, atrapados en ese lugar entre lo vivo y lo muerto. Desde entonces, evitamos los espejos de la casa, pero aún puedo sentir la mirada del soldado en mi espalda cada vez que paso por la puerta de ese salón. Un día, decidimos explorar el jardín trasero que la abuela mantenía cerrado con un candado oxidado. Valeria encontró la llave en el estudio y contra todo consejo lo abrimos. El jardín estaba descuidado, con árboles retorcidos y maleza por todas partes. En el centro había una fuente antigua de la que el agua estaba estancada. Sin embargo, lo más aterrador eran las voces. Un coro de lamentos y susurros emergía de la tierra misma. Al acercarnos, vimos figuras semitransparentes brotar del suelo, como si fueran parte de la tierra. Campesinos, mujeres y niños alzaban las manos, pidiendo ayuda, sus rostros congelados en una eterna súplica. Intentamos salir corriendo, pero las puertas del jardín se cerraron de golpe. Valeria gritaba y yo tiraba de la puerta con todas mis fuerzas hasta que finalmente se abrió. Nunca volvimos a entrar allí, pero los lamentos se escuchaban cada vez que el viento soplaba. Un día, la abuela nos pidió que trajéramos algunas provisiones de la bodega, una tarea que solíamos evitar. Bajamos juntas, intentando ignorar la sensación de ser observadas. La bodega estaba oscura y fría, y mientras buscábamos las latas de comida, vimos sombras moverse entre las cajas. De pronto, se escuchó un disparo, y una figura cayó justo a nuestro lado. Era un hombre joven, sus ojos abiertos y llenos de terror, su camisa manchada. A su alrededor, otros hombres aparecían y desaparecían, formando un pelotón de fusilados. Valeria y yo no podíamos movernos. El miedo nos paralizaba. Alguien gritó, ¡fuego!, y el ruido ensordecedor de los disparos nos hizo correr escaleras arriba. Cerramos la puerta y prometimos no bajar nunca más, pero los ecos de los fusilamientos seguían resonando en nuestros oídos. Mi abuela siempre nos decía que nunca, bajo ninguna circunstancia, debíamos entrar en el cuarto al final del pasillo. Decía que era un lugar donde se guardaban recuerdos dolorosos y secretos de la familia, pero Valeria y yo no podíamos resistir la tentación. Una noche, cuando la abuela se fue a dormir, fuimos al cuarto prohibido y, para nuestra sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Adentro encontramos un pequeño altar con fotos de soldados, velas apagadas y crucifijos oxidados. En una de las fotos reconocí al hombre que habíamos visto en el espejo. Al acercarnos al altar, una ráfaga de viento cerró la puerta, dejándonos atrapadas. Las velas se encendieron solas y los soldados de las fotos comenzaron a materializarse a nuestro alrededor. Sus cuerpos estaban llenos de heridas y sus miradas eran de puro rencor. Valeria gritó y la puerta se abrió de golpe, permitiéndonos escapar, pero dejamos atrás más que el miedo. Dejamos nuestras esperanzas de que algún día podríamos escapar de esta pesadilla. La hacienda sigue ahí, con su historia y sus fantasmas, y mi abuela aún vive entre ellos,
como si nada. Valeria y yo nunca volvimos después de ese verano, pero los recuerdos y los terrores se quedaron con nosotros. A veces me pregunto si la hacienda realmente existe o si todo fue una pesadilla compartida, un pedazo del infierno que se filtró en nuestro mundo. Pero cada vez que hablo con mi abuela por teléfono, escucho los tambores de fondo y sé que los fantasmas siguen ahí, marchando. Gracias por acompañarnos en esta noche de terror y misterio. Esperamos que hayas disfrutado de las perturbadoras historias de la Hacienda La Soledad y los ecos de la revolución en casa del abuelo. Si te gustó el video, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir recibiendo contenido espeluznante. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Nos vemos en la próxima edición de Noches Aterradoras, y que tus noches sean menos aterradoras.